Tiempo ya para una nueva entrevista desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, centrados como estamos en el análisis del panorama económico y del empleo en nuestro país, de la mano de uno de los colectivos que más tienen que decir en este sentido, como es el de los autónomos. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Buen día y ante todo gracias por este tiempo que nos concede, Lorenzo. ¿Qué tal está? Pues muy bien. Esperando formar gobierno. Eso le iba a decir, me imagino. Y esperando que, bueno, la incertidumbre política pase lo antes posible. Me imagino que es un momento crucial, sobre todo y fundamentalmente para el colectivo que usted representa. No sé cómo está viendo todo este proceso que se ha abierto después de las elecciones generales del 20 de diciembre y esa preocupación que hay en el ámbito empresarial, sobre todo por la inestabilidad que rodea al momento en sí mismo. Bueno, nosotros lo vemos con una honda preocupación, ¿no? Entre otras cosas porque nuestra economía está parada. Uh-huh. Hay que decir que hay parón en la inversión, que hay parón en el consumo, que hay parón también en la demanda, que hay parón en la generación de empleo, que hay parón en el hecho de que surjan nuevas iniciativas emprendedoras. Bueno, y esto lo corroboran los datos, ¿no? Hemos visto como los datos de enero, que habitualmente es un mes malo para el empleo, es un mes negro para los autónomos. Hemos visto como el mes de enero ha sido el tercer peor mes de la historia del RETA. Hemos visto cómo se ha perdido casi la mitad de autónomos que se ganaron en todo 2015, o cómo se han perdido 204.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone el 45% de todo el empleo que se generó el pasado año. Unos datos que, bueno, son malos. Y estamos observando también como preocupación como en febrero pues las cosas no han mejorado, no se ven expectativas de que pueda ser mejor dato que el pasado año. Es decir, el año pasado el paro descendió, este mes parece que no va a ocurrir eso y también va a ser un mal mes para la afiliación de autónomos. Hablamos con autónomos y nos confiesan pues que la economía está un poco parada, por tanto observamos la situación política con una honda preocupación como los consumidores. Hay que decir que el índice de confianza del consumidor también cayó en enero, en el peor registro desde el año 2012. Uh-huh. Ha mencionado los datos especialmente malos del pasado mes de enero. ¿Nada les hacía vaticinar en ATA que estos iban a ser pues así de negativos? Bueno, vamos a ver, como ya le digo, el mes de enero siempre suele ser un mes malo, ¿no? Ahora, es verdad que no tan malo como este. Nadie esperaba esto, ¿no? O sea, que esperaba que pudiera haber una caída, pero no que los datos fueran peor que el 2013 o 2014. Pienso que venimos de un crecimiento superior al 3,2%, ¿no? Y por tanto nadie vaticinaba unos datos que fueran peor que los 2 años anteriores, ¿no? Uh-huh. La pasada semana, precisamente, el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se reunía en Madrid con los representantes del colectivo de autónomos para trasladarles de alguna manera pues cuál es su idea o su proyecto de gobierno. Concretamente se encontraba con ustedes, con ATA y también con UPTA, y no sé qué sensaciones extrajo en su caso de ese encuentro. Bueno, o sea, la pasada semana Pedro Sánchez se reunió con ATA y UPTA y allí le pudimos... Bueno, pues él nos pudo trasladar cuál es su idea de un posible gobierno, cuáles son las medidas que tendría para los autónomos, y nosotros pues también le trasladamos nuestra preocupación sobre una serie de propuestas que estaban en esos momentos sobre la mesa o sobre el ambiente y que nos preocupaban que se hicieran sin la correspondiente pues consenso, acuerdo, pacto, como ha venido siendo habitual con las organizaciones de autónomos, ¿no? Así pues le trasladamos cuáles son los principales problemas que ahora mismo afectan al colectivo y qué medidas consideramos nosotros que son prioritarias para que los autónomos sigan generando empleo y siendo un colectivo prioritario para nuestra economía. Uh-huh.
Don Lorenzo, en esa primera parte de lo que me acaba de contar, en esa preocupación que ustedes le trasladaron sobre aquellas cuestiones que consideran pues hay que enfocar con cierto cuidado porque no les terminan de convencer, ¿cuáles son esas iniciativas? Bueno, o sea, en estos momentos se habla mucho de autónomos, pero sin contar con los autónomos, ¿no? Se habla mucho de empleo, pero precisamente hablan de empleo mucho que en su vida han generado un empleo. Hablan mucho de autónomos, personas que nunca han arriesgado nada o han emprendido nada. Entonces, mire, cuando se dice que hay que adecuar las cotizaciones de los autónomos a los ingresos reales, eso suena muy bonito. Incluso es hasta muy justo, ¿no? Pero hay que saber, en primer lugar, cuando se habla de autónomos, ¿de quién estamos hablando? Autónomos es un colectivo que de 3.100.000 personas, donde realmente los ingresos solamente lo conocemos de 1.500.000, que son los que están en estimación directa. De ese 1.500.000 que están en estimación directa, si ahora le decimos a todos que vamos a adecuar sus cotizaciones a los ingresos, yo le decía que el 80% de los autónomos tendrían que cotizar más, porque cotizan por una base inferior a los ingresos reales que tienen. Claro, del otro 1,5 millones, pues encontramos con que hay 400.000 autónomos que están en módulos y encontramos que hay 150.000, 200.000 que son familiares colaboradores que no tienen unos ingresos y en torno a unos 900.000 están en impuestos de sociedades, es decir, son autónomos societarios que tampoco tienen ingresos propios, lo tiene su propia empresa, no el propio autónomo. Por tanto, claro, ya digo que esto de adecuar las cotizaciones a los ingresos está muy bien, intentar sembrar que esto va a generar una rebaja de cotizaciones, pero muy al contrario. Esto puede suponer, si no se hace bien, si no se hace con consenso, no se hace con acuerdo, pues una subida de cotizaciones. Claro, cuando se habla de que hay que derogar la reforma laboral, pues mire, también está muy bien, pero hablar ahora mismo de que hay que derogar la reforma laboral significa sembrar una inseguridad jurídica en aquellas personas que están llamadas a generar empleo. Esto es el peor favor que se le puede hacer a quien quiere generar un empleo y un empleo indefinido. Decir que ahora va a dejar la norma laboral, pues sin efecto. Cuando se habla de IVA, se habla de que hay que bajar el IVA a la cultura. Oiga, eso está muy bien, pero en este país hay multitud de artistas, hombres y mujeres, que son peluqueros, peluqueras, veterinarios, veterinarias. Oiga, a estos le subieron el IVA del 8 al 21%, ¿no? A lo mejor no tienen la alfombra de los Goya, pero sí en su casa trabajan todos los días dando un servicio espectacular, ¿no?, a muchas personas que pasan por sus casas. Y cuando se habla de autónomos, claro, el problema es que de autónomos cada uno pues es un colectivo muy heterogéneo, muy disperso, unos tienen unas necesidades, otros otras. Hay colectivos que cuando uno ve que los partidos se comprometen en poner un régimen sancionador para las empresas que bueno, pues que tardan en pagarle a los autónomos, yo le digo que no solamente son las empresas, que desgraciadamente hay decenas de miles de autónomos que trabajan con las administraciones y no son empresas quien le paga tarde, pues son las administraciones, desde periodistas que trabajan directamente con la administración, taxistas rurales que llevan a los enfermos de poblaciones, pequeñas poblaciones, a poblaciones donde hay servicios de diálisis. Bueno, pues esta gente está cobrando algunas en 4 y en 5 meses, claro. Y estos son los problemas de los autónomos, de los que hablamos, y muchas veces pues los políticos están un poco alejados. En ese encuentro precisamente exponían esa necesidad de que en el seno del Pacto de Toledo pues se abra un debate sobre la revisión global del régimen especial de trabajadores autónomos. Se refería a que no solo se estudien las cotizaciones, como acaba de explicarnos, sino también otras cuestiones, las prestaciones, otros aspectos que afectan al colectivo, y además que se permita pagar esas cotizaciones de forma trimestral o semestral según el caso. ¿Qué impresiones vio que esto causó en su interlocutor? Bueno, o sea, la impresión es que, como digo, que a veces hay un desconocimiento importante, ¿no? La clase política en general, no voy a decir exclusivamente en uno o en otro, ¿no? Pero que hay un desconocimiento tremendo, ¿no? Pero también hay ese desconocimiento, lo hay desgraciadamente en el día a día en muchas personas, en muchos técnicos de nuestra administración, ¿no? Mire, hoy 22 de febrero, si un autónomo se da de alta, tiene que pagar los 21 días restantes del mes.
pero si un autónomo se da de baja tiene que pagar los 7 días que queda sin haberlos trabajado. Estas son las cosas que llevan desde el año 1967 y no ha habido todavía ningún político con la gallardía de cambiar el sistema. Y esas son las cosas que hay que cambiar. Entonces, cuando se le habla que los autónomos y estos y los otros, y se vende, a veces se vende humo, ¿no? Y lo que hay que cambiar son las cosas ágiles y fáciles. En el mundo del siglo XXI, en el mundo de las nuevas tecnologías, pues que un autónomo se pueda dar de alta inmediatamente en el día o en el momento que se da de alta, y que cause baja en el momento, en el día que cause baja. El día que cambiemos todo esto y que los políticos empiecen por cambiar estas cosas tan ágiles y tan sencillas, pues entonces empezaremos a tener credibilidad en ello. Don Lorenzo, ¿de qué manera se puede poner freno a una figura que se ha venido a dar en alza en los últimos tiempos, como es la de los falsos autónomos? Y sobre todo, ¿quién puede poner de una vez coto a algo como el fraude y la economía sumergida que tanto afecta al colectivo de autónomos? Pues yo no estoy de acuerdo que el falso autónomo sea un colectivo de alza. Yo puedo decir que el falso autónomo, que en el año 2005, 2006, 2007 se concentraba en el sector de la construcción. Por lo menos en mi gremio del periodismo sí es una figura nada. Bien. Por eso es lo que estoy, ¿no? Es decir, antes se concentraba en el sector de la construcción, hoy lo vemos en sectores profesionales, que es donde se están concentrando. Pero mire, está muy concreto dónde se da el falso autónomo. Y como está muy concreto, lo que hay que hacer es en esos servicios donde está, pues ir a perseguir y a castigar lo que es el fraude de ley. ¿Y cómo se puede hacer y perseguir ese fraude de ley? Bueno, es en el momento que se permita que la Inspección de Trabajo pueda actuar, en el momento que se le diga, que se normalice lo que es la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente y no sea necesario un contrato, en el momento que la Inspección de Trabajo pueda entrar en lo que es el trabajador autónomo económicamente dependiente, pues verá que fácil lo vamos a tener. El problema es que se generó una figura que está muy concentrada en el sector del transporte, en el sector de los seguros y en el sector de los agentes comerciales, que es el TRADE, pero bajo esa figura se han ido amparando formas encubiertas de trabajo asalariado. Pero claro, como no se le da mecanismo a la Inspección de Trabajo para actuar y se protege a la empresa frente al autónomo, pues claro, esos son los problemas que hay. Esto es muy fácil, ya le digo que acabar con los falsos autónomos, siempre que haya voluntad política, es muy fácil. Y no es actuando la Inspección de Trabajo y permitiendo que, bueno, no tenga por qué haber un contrato mercantil, donde se pueda demostrar que hay una relación pues prácticamente de exclusividad, donde el 75% de los ingresos depende de una empresa, pues puede acogerse bajo la figura del Estado. Ya verá, como le digo, que en el momento que se ocurra, no le interesa a las empresas contratar de forma bajo un contrato mercantil lo que es una relación laboral. A día de hoy, y viendo cómo está la situación, ¿cree que es mejor que se configure un gobierno cuanto antes o que haya un nuevo proceso electoral en nuestro país, a pesar de que esto pueda volver a dilatar todo más en el tiempo? Mira, mañana se cumple una serie de años del 23 de febrero. Hoy me preguntaba una compañera suya, ¿no?, ¿qué me parecía? Digo, mire, me pilló muy de niño, ¿no?, pero sí descubrí en aquel momento que había unos políticos con una capacidad de diálogo y de sacar este país para adelante a pesar de las dificultades y de quien quería imponer su voluntad, ¿no? Ya me gustaría que a día de hoy recordáramos, rememoráramos un poquito, ¿no?, aquellos momentos, aquella altura de miras que había en los pactos de la Moncloa, que había en la época donde se redactó la Constitución, o en aquel 23F, donde políticos de signo antagónico fueron capaces de unirse para decir basta y caminar en un momento muy duro hacia, bueno, pues lo que ha sido la transición democrática en nuestro país. Bueno, pues mire, yo lo que digo es que el fracaso más grande de la política sería tener que ir a unas nuevas elecciones, que partidos con el respaldo que han tenido no sepan ponerse de acuerdo por el bien de los ciudadanos. Pero bueno, mire, yo es que de verdad que a veces en la política creo que se piensa más en los partidos políticos que
que en el propio ciudadano. Yo digo que en la política los partidos se han convertido en máquinas de contratar a gente y también de despedir. Don Lorenzo Amor, muchísimas gracias por este análisis de la situación. Ojalá cuanto antes haya una solución sobre la mesa para nuestro país y se ponga freno así pues esa situación de preocupación y de inestabilidad que nos acababa de dibujar de alguna manera al comienzo de esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.